Muchas gracias, señora Sánchez. Pasamos a la pregunta número 3.4 del orden del día, la PROC 389. ¿Qué servicios de conciliación en el entorno rural promueve la Junta de Extremadura? Formulada por doña Soraya Vega Prieto, con registro de entrada número 9.903. Tiene la palabra la señora Vega por tiempo de 3 minutos. Gracias, señor presidente. Es verdad que darían ganas de poder seguir con el debate, pero ya tendremos ocasión y además lo haremos en comisión y lo haremos también en el Pleno a través de diferentes iniciativas. Vamos a lo que nos ocupa en esta pregunta. Señora Sánchez, y en esta ocasión le quiero plantear esta pregunta porque me llamaba la atención este verano ver cómo usted afirmaba la importancia de los servicios de conciliación en el entorno rural. Bien, es verdad que en el titular se vuelve usted a olvidar de la corresponsabilidad, eso de lo que tantas veces hemos hablado ya en esta comisión. Y es que tenemos que insistir, sin corresponsabilidad no puede haber conciliación. Y precisamente sobre la corresponsabilidad de la Administración regional quiero hablar en esta mañana, señora Sánchez, más concretamente sobre la suya, sobre su gestión, sobre la que lleva su firma. Me gustaría saber cuáles son sus políticas de conciliación y corresponsabilidad en el mundo rural. Me gustaría saber que nos detallara usted qué políticas está llevando a cabo el Gobierno de la señora Guardiola, su Gobierno, en materia de conciliación y corresponsabilidad específicamente en el entorno rural. Y fíjese, hoy no le pregunto por los fundamentos. Sobre los fundamentos ya pudimos debatir en el mes de junio y nos quedó meridianamente claro que de fundamentos andan ustedes bastante escasas. Los únicos fundamentos que inspiran su acción de gobierno, su escasa acción política, es más desigualdad, menos servicios públicos y más privatización, especialmente en el mundo rural, señora Sánchez. Por eso le hago esta pregunta con sumo interés. ¿Qué servicios de conciliación en el entorno rural promueve la Junta de Extremadura? Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Vega. Pues para contestar a la pregunta tiene la señora Sánchez 10 minutos para contestarla. Muchísimas gracias, señor presidente. Mire, este Gobierno trabaja con absoluta responsabilidad y rigor. Lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Y el fomento de las acciones que favorecen la conciliación personal, familiar y laboral de las mujeres y los hombres que residen en Extremadura es uno de los pilares fundamentales de las políticas que se desarrolla el Gobierno de María Guardiola. La conciliación es una tarea transversal en las que las diferentes consejerías y centros directivos de la Junta de Extremadura están invirtiendo esfuerzos para que desde el ámbito público se promocionen acciones que redunden en beneficios de las familias. El ámbito rural tiene sus propias peculiaridades y por ello creemos que es de suma importancia poner la conciliación en el centro de nuestros objetivos para promover la fijación de la población en el territorio, potenciar los proyectos de vida en el entorno rural y desarrollar acciones que fomenten la igualdad de oportunidades en materia de conciliación entre las familias que viven en ciudades y las que lo hacen en los pueblos. No es la primera vez que en este mismo foro he dado cuenta detallada de lo que en materia de conciliación ha venido haciendo este Gobierno. Numerosas medidas que están en continua evaluación, evidentemente, y como tiene que ser. Tengan por seguro que si alguna de estas acciones fueran susceptibles de mejora, las abordaremos. El programa Concilia Extremadura ha destinado 8.863.021 euros con 48 céntimos al ámbito rural de nuestra comunidad autónoma de los 9,1 millones totales. Esto ha permitido que 403 municipios y entidades locales menores hayan podido desarrollar proyectos de conciliación para niños y niñas de 2 a 14 años en periodos y horarios no lectivos durante todo el año 2024, que todavía no ha terminado. En el año 2023 se destinaron 7.618.719 euros con 2 céntimos. Por lo tanto, podemos sistematizar o sintetizar las modificaciones realizadas por este Ejecutivo pensando en las necesidades del ámbito rural con respecto al programa de colaboración económico municipal, de conciliación y corresponsabilidad, que serían las siguientes.
un incremento presupuestario de la dotación para municipios rurales de más de 1,2 millones de euros, que permite la contratación de aproximadamente 70 personas más con respecto al año 2023. La ampliación del rango de edad para que los municipios puedan adecuar la actividad a las necesidades de conciliación que prestan sus territorios en función de los tramos mayoritarios de edades, ya que en el anterior PCEN, Programa de Colaboración Económico Municipal, se establecía que se desarrollase entre la población de 2 a 5 años, lo que hizo que muchos ayuntamientos renunciaran por no contar con población en esa franja de edad. En tercer lugar, la eliminación de la obligatoriedad de encontrarse empadronado en el municipio para participar en el programa de conciliación y corresponsabilidad, ya que las familias que tienen los municipios rurales como segundas residencias son muy numerosas, promueven la economía y forma parte del mapa de necesidades a las que hay que dar una respuesta. Con esta nueva estructuración y conceptuación del Programa de Colaboración Económico Municipal se está contribuyendo a fijar población en los periodos vacacionales y a restablecer, que es muy importante, los vínculos familiares y afectivos de quienes emigraron a otras comunidades autónomas. Con todos estos cambios hemos disminuido notablemente el número de renuncias y se ha mejorado la ejecución presupuestaria de esta iniciativa. También desde la Secretaría General de Igualdad y Conciliación se han modificado las bases que rigen las ayudas para la contratación como medida de fomento de conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral. Se ha dotado esta convocatoria con 1.172.288 euros para el fomento de la contratación de personas desempleadas o en situación de vulnerabilidad, favoreciendo a quienes residen en entornos rurales, con un 10% de incremento en la cuantía por residir en municipios de hasta 5.000 habitantes. Esta medida se ha adoptado en consonancia con la Ley de Reto Demográfico, que regula la adopción de políticas transversales que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad. Al respecto de estas ayudas, no quiero dejar de pasar la oportunidad de resaltar que la convocatoria sigue abierta hasta el 30 de octubre y que hemos pasado de 5 a 33 solicitudes que están en proceso de resolución. Por lo tanto, también hemos aumentado la ejecución de esta partida, financiada con cargo a un Fondo Social Europeo, como bien saben. Aún no puedo dar los datos concretos, pero estaré encantada de poder hacerlo cuando concluyan los trámites de resolución. Hacer las cosas diferentes es posible. Promover que los fondos y los servicios lleguen a las familias extremeñas es posible. Solo hay que trabajar, gestionar, escuchar y poner voluntad para resolver parte de los problemas que existen con respecto a la conciliación y la corresponsabilidad en el ámbito rural. Y un ejemplo de ello son también las ayudas para el gasto de guarderías, que no forman parte de la red de centros educativos de la Junta de Extremadura, de las que se podrán beneficiar las familias con hijos de 2 a 3 años. Como bien saben, estos centros no solo son aquellos de titularidad privada, que están situados en entornos urbanos, sino también para aquellos que se encuentran en entornos rurales, ya sean privados o de titularidad municipal. Con estas ayudas, junto con las ayudas de la Consejería de Educación para la escolarización del alumnado en el tercer curso de primer ciclo de educación infantil, se da un paso importantísimo para alcanzar la gratuidad universal en la educación infantil. El plazo de solicitud estará abierto hasta el 30 de mayo de 2025 e igualmente estaré encantada de darles los datos de ejecución una vez que estas subvenciones se hayan sido adjudicadas de forma definitiva. No podemos dejar de reivindicar, por otro lado, que la conciliación personal, familiar y laboral no solamente existe respecto del cuidado de hijos e hijas menores, también respecto de personas con discapacidad y personas dependientes. Para ello, la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura cuenta con importantes y novedosas iniciativas que modifican el modelo de gestión y cuyos resultados estamos seguros que supondrán una mejora muy significativa en la calidad de vida de las familias extremeñas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Tiene la palabra en turno de réplica la señora Vega, por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Aquí pasa, señora Sánchez, como lo anterior, y es que todos los fondos son del Gobierno de España. Es decir, se lo han encontrado ustedes todo hecho por parte de los gobiernos socialistas, de los gobiernos de Guillermo Fernández Vara y de Pedro Sánchez. Miren, en su intervención sobre conciliación del pasado mes de junio, destacó usted, entre otras cosas, el cheque guardería, que hoy también ha hecho referencia al finalizar su intervención. 200 euros al mes para familias que ya tenían a sus hijos y a sus hijas escolarizadas. Mire,
Mi sorpresa es que usted vuelva a mencionarlo en una pregunta específica sobre el entorno rural. Señora Sánchez, ¿puede usted decirme cuántos centros de educación infantil privados hay en las zonas rurales? De haber alguno, ¿cuál es el porcentaje de cobertura de estos centros en el mundo urbano y en el mundo rural? Es absolutamente insuficiente el cheque guardería. Señora Sánchez, la red de escolarización rural es, además de rural, pública, y bien lo saben las familias de nuestros pueblos. Para las familias, señora Sánchez, el mayor avance que se ha producido en los últimos años en este sentido ha sido precisamente la apertura de más de 40 aulas 2-3 años, la inmensa mayoría, y usted lo sabe, en el mundo rural. Y como suele ser habitual, estos avances se producen de manos de gobiernos socialistas, en este caso del Gobierno de Fernández Vara. Pero es que llegaron ustedes. Llegó su Gobierno, señora Sánchez, y lamentablemente una de las primeras decisiones que tomaron fue renunciar a más fondos del Gobierno de España para seguir precisamente extendiendo la red pública, universal y gratuita y hacerla llegar a más municipios y además extenderla a 0-1 años. Usted dice que es consejera al frente de una Secretaría General y la pregunta que yo me hago es, cuando se toman estas decisiones, como es el renunciar a más fondos del Gobierno de España, ¿qué dijo en el Consejo de Gobierno? ¿No advirtió usted que esto es contrario a una política integral de conciliación y corresponsabilidad? Pero es que lo mismo puede decirse con la universalidad de los comedores escolares y de las aulas matinales. ¿Qué dijo usted, señora Sánchez, cuando se toman estas decisiones en el Consejo de Gobierno? ¿Son necesarias o no son necesarias las aulas matinales y los comedores escolares en el entorno rural? ¿Ayudan o no ayudan a la conciliación de las familias? Entonces, ¿por qué fue la primera política que ustedes liquidaron hace precisamente 15 meses? ¿Por qué han renunciado a consolidarla y ampliarla? Y eso que tienen ustedes el mayor presupuesto de la historia, ojo. ¿Qué dijo usted en ese momento? ¿O qué dice cuando vemos cómo se debilita nuevamente por parte de la derecha el sistema extremeño de salud? ¿O cuando recortan en el Plan Respira? ¿O cuando habla usted del programa Concilia Extremadura? ¿Sabe usted que es del plan corresponsables del malvado Gobierno de España? Es decir, no han hecho ustedes absolutamente nada ni por la conciliación, ni por la corresponsabilidad, ni en el entorno rural, ni tampoco en el entorno urbano. Más bien todo lo contrario. Acabar con lo público, dinamitar el estado del bienestar, que es ahí donde reside la clave, señora Sánchez, en el estado del bienestar, en su construcción, donde nunca estuvieron, en su ampliación y consolidación, donde tampoco están. Es decir, nada nuevo bajo el sol en el Partido Popular y en sus gobiernos. Solo ha habido una cosa nueva, sus socios, la extrema derecha, que es la que ha hecho posible que usted esté sentada ahí. Y digo sentada ahí y no sentada en el hemiciclo. Señora Sánchez, y termino. Señor presidente, ayer escuchábamos al presidente de su partido, al señor Feijóo, hablando de permisos de paternidad y maternidad ampliados. Vale, que se amplíen, estamos de acuerdo. Ahora, libremente elegidos. ¿Sabe usted tan bien como yo que cuando son libremente elegidos, quien se va a quedar en casa van a ser las mujeres de este país? Me gustaría saber si está usted de acuerdo con esto. Y también me gustaría saber con quiénes van a pactar la ley de conciliación que ya se ha anunciado. Lo veremos y también tendremos oportunidad de debatirlo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Vega. Para contestar, en turno de dúplica tiene la palabra la señora Sánchez por tiempo de 5 minutos. Muchísimas gracias. Pues mire, señora Vega, cuando llegamos al Gobierno y cuando llegué a la Secretaría General nos encontramos fondos estatales y fondos europeos que no habían sido ejecutados. Es decir, su Gobierno no hizo absolutamente nada porque ese dinero estuviera destinado a las familias extremeñas para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Desde que hemos entrado y estamos trabajando en la Secretaría General para que se ejecuten íntegramente a través del programa de colaboración económico municipal, se ha logrado lo que no se había hecho nunca, ya que en el año 2020
2023 sobró casi 1,5 millones de euros porque ustedes solamente sacaron la línea de ludotecas rurales destinadas para niños de 2 a 5 años. ¿Qué pasaba con el resto de niños y de adolescentes que se encontraban en los municipios y en los ámbitos rurales? ¿Qué pasa? ¿Que no tenían derechos esas familias a conciliar, a trabajar los padres y las madres y que los niños, entre tanto, pudieran tener gestionado de forma adecuada su tiempo libre y su tiempo de ocio? ¿Qué ha ocurrido, señora Vega, con ese dinero que no ha ejecutado la Consejería anterior de Igualdad? Pero es que el Gobierno de María Guardiola, este Gobierno no solamente está ejecutando íntegramente los fondos de los que se dispone, que evidentemente han sido adjudicados y asignados a Extremadura, sino que está destinando dinero de la comunidad autónoma para nuevas medidas que nunca hicieron. Ustedes podrán criticar que se esté destinando dinero a las guarderías privadas, que forman parte de la red necesaria para favorecer esa conciliación y esa corresponsabilidad en el ámbito rural. Le puedo decir que las ayudas de guardería que están gestionadas por Educación han recibido más de 2.100 solicitudes de 2.100 familias y que las ayudas que están siendo gestionadas por la Secretaría General, que evidentemente no se solicitan por las familias, sino se solicitan por los propios centros, por las propias guarderías, hemos recibido 46 solicitudes. Sabemos que hay aproximadamente unas 80 guarderías privadas dispersas por todo el territorio de la comunidad autónoma. Pero, evidentemente, tampoco existía un registro que hubiese elaborado su Gobierno, los Gobiernos anteriores, durante los 40 años de historia de Extremadura. Este registro lo estamos haciendo nosotros para, evidentemente, favorecer también que había muchos lugares donde muchos centros o muchas ludotecas o guarderías privadas que no tenían licencia y que están aflorando, que se están regularizando para obtener estas ayudas para facilitar la conciliación a las familias. Yo le puedo decir que aunque fuera una sola familia, merecería la pena el dinero y el esfuerzo y el trabajo que se está haciendo para destinar estos fondos para lograr una mayor conciliación y una mayor gestión y educación y sensibilización en materia de corresponsabilidad. Pero es que este Gobierno no lo ha dejado ahí, al contrario, sigue avanzando, sigue estableciendo otras ayudas y medidas de forma transversal a través de otras consejerías, como por ejemplo la Consejería de Salud. El tan denostado por ustedes Plan Respiro Familiar. Se siguen manteniendo las ayudas que se estaban otorgando y dispensando a las distintas asociaciones en concurrencia competitiva y además el Gobierno de María Guardiola ha destinado 1 millón de euros, que ustedes podrán criticar y decir que es insuficiente. No se preocupen ustedes que en los próximos presupuestos se aumentará, pero ese recurso no ha existido nunca y por primera vez 1 millón de euros está destinado para establecer, a través del programa de colaboración económico municipal, más ayudas para los municipios, más ayudas para las familias, para que puedan gestionar de forma adecuada y conciliar de forma más adecuada su vida personal, su vida familiar y su vida laboral, bien sea ayudados en la gestión con esas ayudas para la contratación, bien de personal para el cuidado de hijos e hijas menores de edad o bien para el cuidado de personas dependientes o con discapacidad, que además les digo y reitero y reseño, las ayudas de la Consejería de Salud para personas dependientes son absolutamente compatibles con las ayudas de la Secretaría General para atender a la contratación de personal para el cuidado de personas con una discapacidad igual o superior al 33%. Por lo tanto, este Gobierno sigue avanzando, sigue trabajando, sigue mejorando la vida de los extremeños y de las extremeñas y lo vamos a seguir haciendo a lo largo de toda la legislatura. Evidentemente, mucho mejor, sí, voy terminando, mucho mejor con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, porque eso es lo que tenemos que hacer todos los que estamos aquí. Ser responsables, actuar con rigor y trabajar por nuestra tierra, por los extremeños y por las extremeñas. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, señora Sánchez. Le agradecemos su presencia en esta comisión y no le voy a invitar a que se quede porque sé que tiene tareas. Entonces, que tenga buen día y